Hablar con José Manuel Saavedra, presidente de CIT Opinión y Mercado. José Manuel, gracias por estar con nosotros. Ricardo. Bueno, existe un registro, ¿verdad? En donde entiendo que hay 61 encuestadoras o empresas inscritas para realizar estos estudios de opinión. Efectivamente, hay un registro en el cual la encuestadora tiene que llenar un formulario y además acreditar un estadístico. Tiene que haber un profesional que esté colegiado además y en actividad para poder firmar el informe técnico que exige el Jurado Nacional de Elecciones. Este informe técnico tiene todo lo que es el diseño de la muestra, hay la parte de la supervisión, los lugares donde se realizó la encuesta, hay que adjuntar los mapas, hay que adjuntar el cuestionario y obviamente la base con los resultados que se ha obtenido, ¿no? Además hay que hacer un detalle de la metodología que se ha seguido, si fue casa por casa, si fue telefónica y básicamente es un informe muy minucioso de toda la metodología que se ha seguido. El jurado lo tiene, esto ya es la tercer proceso electoral que se está fiscalizando y que sirve obviamente para controlar que las encuestadoras puedan cumplir con los parámetros que exige la ley en cuanto a los estudios de opinión pública en modalidad de encuesta, ya sea telefónica o casa por casa. Ahora, este registro que tiene como nombre Registro Electoral de Encuestadoras, ¿todavía sigue abierto o ya se cerró también? No, eso está abierto, a la diferencia de Ecuador, fíjate, porque nosotros hemos participado en la encuesta, en el proceso electoral de Ecuador. Ecuador tiene una fecha de cierre de vamos a decir, su registro de encuestadoras. En el caso peruano está abierto, o sea, todavía cualquier encuestadora podría inscribirse, tiene una vigencia normalmente, me parece que es de 2 años, luego del cual hay que renovar de manera automática enviando un formulario, si no hay que volverse a inscribir. Claro, porque estaba repasando información y hay cerca de 200 encuestadoras que ya fueron retiradas también de este padrón. Sí. Ahora, el tema es, ¿se puede inscribir una encuestadora para hacer estudios de opinión a nivel nacional, regional también? Por supuesto, basta que tengas domicilio legal en el Perú para que tú puedas ir al jurado electoral especial, ya sea de la región donde tú perteneces, y poder inscribirte. Ahora, acá hay algo muy importante. Después de la publicación en un medio de comunicación, ya sea prensa escrita, televisión o radio, o acaban de agregar el tema de redes sociales, o sea, en una página informativa, la encuestadora tiene 5 días hábiles para poder presentar su informe técnico, adjuntando la base de datos, la publicación, técnica, ¿no? Sí, hay que poner la publicación del periódico o el extracto del video en el cual se realizó y se presentó la encuesta, ¿no? Básicamente, entonces si no cumples en el plazo de 5 días, evidentemente te va a caer una sanción que es una sanción que puede ser la suspensión de 30 días en la primera vez que incumplas con esa, digamos... Ahora, el financiamiento del estudio de opinión, de la encuesta, puede ser un privado, tiene que ser una encuestadora, un partido político, porque a veces hemos visto encuestadoras que son, o hace años, en campañas anteriores, encuestas que son financiadas por los propios partidos políticos. Bueno, el financiamiento, hay que decir quién lo financió, que puede ser un medio de comunicación, puede ser recursos propios de la encuestadora que quiera indagar, que quiera hacer estudios, y puede ser también alguna empresa privada que ha contratado el estudio, alguna asociación civil, etcétera. En el caso de un partido político, obviamente no es recomendable, ¿no?, que el partido político que te financia tú puedas publicar resultados, porque obviamente queda un poco como... Pero ahora también se pueden hacer encuestas privadas, ¿no? Que es lo que privados, sí, por supuesto. Una encuesta privada se le puede dar el servicio a cualquier partido político sin ningún problema. Ahora, de acuerdo a la ficha técnica, ¿cuál es la cantidad mínima de peruanos que son o que deben ser encuestados? A nivel nacional en Perú estamos empleando como mínimo 1.200 muestras, en nuestro caso 1.220. En el caso de Ecuador, te digo porque nosotros estamos también en Ecuador, lo mínimo que te exigen, y no porque te lo exige la ley, sino lo que te exige el mercado, es de unas 3.000 encuestas, siendo Ecuador
Un país con un menos país cantidad. con claro, 17 millones con la mitad casi que el personas Perú, ¿no? y te exigen tener por lo menos 3.000 para que esa encuesta tenga mucha ¿Por qué estas credibilidad. diferencias, pese a que Perú duplica casi en población? Bueno, la verdad que en el tema de precisión, yo te diría que con una encuesta de 1.200 tenemos un buen acercamiento. Yo emplearía, y lo hicimos por ejemplo en la campaña electoral anterior, donde en la segunda vuelta Castillo con Keiko Fujimori, Pedro Castillo con Keiko Fujimori, estaban en empate técnico. Entonces, ante un empate técnico, sí es importante ampliar el número de encuestados Claro. a 2.000, 2.500. Nosotros trabajamos con 2.500 encuestas en la segunda vuelta de la elección de 2021. ¿Cómo se establece estadísticamente una encuesta? ¿Qué porcentaje de esos 1.200 personas pertenece a un sector económico determinado? Cuéntenos, ¿cómo se mapea una encuesta? Sí, Para que la gente lo primero entienda. nosotros hacemos una distribución proporcional de acuerdo al universo que es toda la población del Perú. Normalmente las fuentes de recaudación de información son de la RENIEC y del último censo. Lamentablemente el último censo es del 2017. Claro, Entonces, se ve el tiempo. lo que hacemos es, con la información del 2017 y la actualización que RENIEC tiene el padrón electoral, nosotros hacemos una proyección de cuánto va a ser la población para este año, ¿no? O 2026, básicamente. Con eso tenemos una proporción nosotros de cuántos hombres y mujeres hay por edades, por sexos y por nivel socioeconómico. En el caso de edades, lo tenemos porque el padrón electoral nos da los porcentajes de edades, tanto edades y sexo. En el nivel socioeconómico, todas las encuestadoras hay un ranking o un indicador, mejor dicho, en el cual establece, que es el de APEIN, que es de la Asociación de Empresas Encuestadoras, que ellos sacan cuánta gente es del nivel socioeconómico A, B, C, D y E. En base a eso, en Lima tiene una distribución, nivel socioeconómico diferente al resto del país, y uno se basa en esos indicadores para poder hacer una distribución proporcional. De los 1.200 encuestados, que es la cifra mínima, decíamos, o promedio, ¿qué porcentaje de esos 1.200 pertenecen a Lima? Aproximadamente el 40% es Lima. Lima es una población electoral muy fuerte. Que es el gran colchón electoral, ¿no? Claro, o sea, Lima y toda la región norte además, ¿no? O sea, es muy importante. La que menos población tiene, estamos hablando de la selva, que es siempre menor, por Madre de Dios. O sea, por de Ucayali. Lima a Tumbes se puede decidir la votación, Tendríamos un casi resultado. sí, tendríamos no definir la votación porque el sur vota en bloque, además con una tendencia diferente. El Lima y el norte son más de centro derecha, y tenemos que la parte de la sierra central y el sur es más de izquierda. Claro. Entonces, entre el centro del país, a ver, ¿cómo dividimos nosotros por regiones? El norte, todos los departamentos del norte, Oriente, Lima, el sur, ¿no? Y toda la sierra central. Entonces son 5 macroregiones que nosotros presentamos los datos de cómo se distribuye la intención de voto, ¿no? Correcto. Ahora, una consulta, porque hay que aclarar un tema. ¿Qué es una encuesta y qué es un sondeo de opinión? Excelente. Es importante A ver, precisar. la encuesta, y esto es muy importante porque algunas personas se confunden, es más, ponen último sondeo. El sondeo es, por ejemplo, ahorita lanzamos a los televidentes, ¿no? ¿Qué opinan ustedes del resultado entre Perú y Colombia? Claro. A favor, ¿te gusta o no te gusta? Y termina acá, en 20 minutos nos dan las respuestas, ¿no? Ganó el que no le gustó al público. Ese es un sondeo. No tiene rigor Como un científico. QR que ahora utilizan finalmente. Sí, mayormente puedes los hacerlo. programas, ¿no? Es más, en Facebook pones una encuesta, en Twitter pones una pregunta. Eso es un sondeo. Ya. ¿Por qué? Porque ese sondeo no es probabilístico, ni tiene una muestra, o sea, no tiene un rigor científico. Ni una validez estadística. Así es, tampoco. no lo tiene. Los sondeos no tienen rigor científico. Las encuestas sí tienen una metodología, y por eso es que hay un estadístico que es el que valida que esa información es obviamente exacta, ¿no? Y para hacer un sondeo no necesito estar registrado. No necesitas nada. O sea, ni siquiera tener una empresa encuestadora. Por eso los medios de comunicación hacen sondeos. Claro. Una empresa cualquiera, un usuario cualquiera puede hacer un sondeo, pero no tiene criterios científicos. ¿Por qué? Porque si yo pongo en mi Facebook una pregunta de intención de voto, obviamente van a ganar mi entorno, ¿no?
con la gente que yo más hablo, que es la Claro. que piensa como yo. Entonces, ese es un error porque mucha gente te dice, no, muchos políticos, no gente, muchos políticos dicen, cuando yo camino por la calle todos me saludan, yo soy muy popular, ¿no? Pero es mentira, pues, o sea, ¿por qué? Porque es una falsa percepción. Tú no caminas por todo el Perú, tú no estás por el Perú rural, no estás por el norte o por el sur. Entonces, ellos caminan por sus zonas de confort, donde pueden ser muy conocidos, pero la votación no se decide así. Por eso es que esta distribución muestral que se hace a nivel nacional te permite tener una probabilidad y un margen de error, ¿no? Claro. 95% de nivel de confianza y un margen de error de 2.8. Entonces, si yo elevo el número de muestra, eso obviamente mi margen de error se va a reducir. Entonces, yo te digo que es muy precisa una encuesta, porque muchos no creen en las encuestas, ¿no? Muchos dicen, no, yo no creo en las encuestas, pero la encuesta es una herramienta de toma de decisiones, no solamente para partidos políticos, sino para empresas, organizaciones y para el gobierno. Una encuesta y un boca de urna, Ujú. que es también, entonces estamos en Ecuador y has visto que las bocas de urna han, digamos, en la primera vuelta difirieron un poco el resultado final. Sí, en la fíjate, segunda sí fue contundente. Te cuento, nosotros participamos en esta primera vuelta en Ecuador, fuimos la única empresa encuestadora que dio a conocer la segunda vuelta, que iba a haber segunda vuelta en Ecuador. Nadie más daba, todos daban el triunfo del presidente Noboa en primera vuelta. Nosotros subimos un Twitter que lo subimos días antes, un día o 2 días antes de las elecciones, desde Perú, porque obviamente allá también está prohibido, en donde nuestros estudios daban que había segunda vuelta entre María Luisa González y el presidente Noboa, ¿no? Entonces, sí, digamos, las encuestas tienen mucha precisión si las ejecutas bien. Y esto también depende de dónde vas a encuestar. Y el boca de urna, El boca de urna es también muy preciso. Exit poll Es allá, ¿no? Claro, el exit poll es un muestreo que tú haces de los recintos electorales, ¿no? Entonces tú tomas una muestra de los colegios y con esa muestra, digamos, representativa, tú puedes hacer una proyección del resultado de intención de voto. Que también, obviamente, nosotros hicimos acá el boca de urna en la elección municipal y regional pasada y logramos una precisión ya del 100%. O sea, dimos como ganador al alcalde Espadaro en el Callao, a Rafael López Aliaga en Lima. Entonces, digamos, las bocas de urna son precisas siempre y cuando tienes, obviamente, personal también calificado. Claro. Y un buen diseño muestral. Ahora, en la composición de las preguntas que se le hace al público, ese es otro tema, porque esta semana han habido varias opiniones sobre por qué incluir a candidatos que no van a participar. Hablamos, claro, el nombre de Vizcarra, ¿no? Sí, me hicieron una entrevista en Expreso. Y no sé si Hernando, la viste. Hernando de Soto, que también aparece porque todavía estuvo dentro del álbum de candidatos, pero finalmente ya se retiró. desapareció, sí. Entonces, el registro electoral de encuestadoras, ¿establece algún criterio sobre ese tema? No, los directores, así como lo dije en una entrevista hace un par de días en el diario Expreso. Sí, por eso te preguntaba, porque Sí, lo había leído. a ver, los directores de las encuestadoras tenemos la libertad de, primero, de hacer las preguntas que nosotros consideramos pertinentes para un proceso electoral o para medir una coyuntura política, social o económica. En segundo lugar, tenemos la libertad de poner a los candidatos que nosotros queremos evaluar. O sea, un poco exagerando, si yo quisiera comparar, y hemos visto en los memes, ¿no? ¿Qué votarías tú? Dice, por un mono o por un candidato tal, ¿no? Claro. Entonces, dicen, gana el mono, ¿no? Entonces, eso tú puedes llevarlo a una encuesta. O sea, para ver el grado también de rechazo de la gente. Además, el grado de que hay gente que no le interesa en este momento a la política porque le parece que está mal o porque simplemente la gente joven está metida en otro tema y es ajena al tema político. Entonces, hay libertad para poder hacerlo completamente. Nosotros no incluimos a Martín Vizcarra específicamente porque está inhabilitado, no incluimos a Antauro Humala porque no puede postular. Sí incluimos a Hernando de Soto, que en ese momento estaba en carrera, no había renunciado. Carlos Álvarez, que todavía no sabemos, ese desenlace en estos días se va a dar, si es que él continúa en carrera política o no. Lo leí el fin de semana, que todavía está indeciso. Posiblemente Es un desenlace claro, que seguro que lo sabremos a mitad de semana próxima. Entonces, pero mientras tanto habría que evaluarlo
posibilidades, obviamente, de que él pueda llegar a ocupar, digamos, en este momento el primer lugar. Sin embargo, si sale Carlos Álvarez, es un voto golondrino que va a migrar a otros candidatos que de repente hoy día no los estamos viendo en la foto. ¿No es prematuro todavía, las encuestas no son prematuras todavía a esta época cuando estamos a 310 días de las elecciones? Bueno, nos van abriendo hoy el panorama. Hoy nos vamos perfilando las tendencias de más que de intención de voto, de nivel de conocimiento. Y yo te digo, nosotros hemos realizado estudios para algunos estrategas políticos muy famosos, Ya. que han sacado varios presidentes. Ellos, y yo te cuento, ¿qué hace un estratega político? No le interesa la intención de voto en este momento. Lo que se fijan ellos es el nivel de conocimiento y la imagen positiva o negativa. Nosotros publicamos el nivel de conocimiento. Entonces, hay candidatos... Entonces, ¿la gente te ubica o no? ¿Te reconoce o no? Claro. Conoces, aunque sea de nombre, a Carlos Álvarez. A ver, casi Claro. 85% conoce a Carlos Álvarez. A Keiko Fujimori, 98% de nivel de conocimiento. Tienes Rafael López Aliaga, tiene 85% de nivel de conocimiento, pero no es suficiente que te conozcan. Pero el outsider, ¿Cómo te conoce? ¿Cómo logra un outsider, cómo logra esa penetración en solo un mes? ¿Por qué? Solo semanas. Porque de la gente que conoce, tú tienes el 40%, según la última encuesta, de gente que no quiere votar por nadie, que no cree en el sistema político. Las redes van a ser también un No, por efecto supuesto, significativo. son ¿Ah? determinantes. Hoy es una campaña de redes sociales, ya no es una campaña ni de televisión, ni de una campaña de vallas, ni de pegar afiches. Hoy la campaña está en este teléfono, TikTok, Instagram, Además, y toda la parte... Hasta los mítines van a desaparecer, ¿no? En claro, Ecuador es que cerraron ahora- en locales, no hubo Así mítines es. ya. Entonces, es una nueva forma de hacer campaña y Correcto. nos parece muy importante comenzar a medir tendencias de cómo van, no solamente presidencial, sino tenemos una elección a las municipalidades y regiones. Entonces, vamos midiendo tendencias de cómo van apareciendo los candidatos, pero como te digo, lo importante hoy es imagen positiva y negativa a partir de cuánta gente te conoce. Y con eso tenemos un indicador que es la imagen neta. Con la imagen neta, aquel candidato que tiene imagen más negativa está sin posibilidades de Nos ganar. gana el tiempo. Seguiremos conversando en otro día porque está interesantísimo. No, encantado. Muchísimas gracias, José Manuel Saavedra. Ricardo, muchas gracias. Presidente de CID Perú, Opinión y Mercado.